Instrumentación industrial. En toda planta industrial existen diversas variables que deben ser controladas y supervisadas. Para esta tarea es necesario contar con los más diversos equipos de instrumentación especializadas en esta área. Las variables a controlar son muchas y depende del tipo de producto final que obtiene una determinada planta. Entre las variables más comunes que se controla son la presión, el caudal, la temperatura, el nivel, el pH, la humedad, la conductividad, velocidad, entre otros. Para tener una visión más clara, podemos definir a la instrumentación como el grupo de elementos que sirven para medir, convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados. Estos instrumentos han ido liberando al personal de campo de su función de actuación física directa en la planta y al mismo tiempo le han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de control. Los instrumentos de control empleados en las industrias de procesos, tales como químicas, petroquímica, alimenticia, metalúrgica, energética, textil, papel, entre otros, tienen su propia terminología. Los términos empleados definen la característica propia de medida, control, estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados. Indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control. Características de los instrumentos de medición y control. Campo de medida. El campo de medida es el espectro o conjunto de valores de la variable medida, que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento de recepción o de transmisión. Además, viene establecido los dos valores extremos. Rango. La región entre los límites dentro de los cuales una cantidad es medida, recibida o transmitida, expresada por rango de valores inferiores y superiores. Exactitud. Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud de medida. Viene siendo el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de conformidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración y la curva de características especificada, posicionada de tal modo que se reduce al mínimo dicha desviación máxima. La exactitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio, durante un periodo de tiempo determinado, normalmente puede ser hasta un año. Precisión. Es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. Es importante conocer que para que un proceso industrial pueda funcionar de forma correcta, es necesario implementar instrumentos que permitan el control y la revisión de los mismos para la obtención de diversos productos. Anteriormente, los controles de procesos eran realizados de forma manual, utilizando instrumentos simples, ya que el grado de complejidad de estos procesos era bajo. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, estos se fueron complicando gradualmente, teniendo como consecuencia la creación de instrumentos automatizados para el control y la supervisión.